Nuestro bello país, Guatemala, ha atravesado un sinfín de problemas sociales y de episodios oscuros durante su historia. Desde su independencia, el 15 de septiembre de 1821, hasta la actualidad, en 2025, han sido muchas las veces que nuestro país ha estado sumido en grandes problemas y grandes conflictos sociales. Uno de ellos es el conflicto armado interno, que para entenderlo debemos ir en la historia muy hacia atrás, hasta antes del 20 de octubre de 1944. Antes de la revolución hubieron dos presidentes a quienes debemos recordar para poder entender este momento histórico. El presidente Jorge Ubico, quien fue un presidente que aunque para muchos fue muy justo, fue muy bueno, porque él aplicaba la ley de talión como forma de justicia, también él llevó a los guatemaltecos al trabajo forzado, a la ley contra la vagancia, formas de trabajo completamente inaceptables y que sumían a Guatemala en un tipo de esclavitud moderna. También durante este tiempo, empresas estadounidenses como la United Fruit Company se habían apropiado de todas las tierras de los guatemaltecos, dejándolos sin ningún tipo de sustento, sin ninguna forma de trabajar para sí mismos, para alimentarse y para alimentar a sus familias. Fue entonces que en julio de 1944, Jorge Ubico se vio obligado a renunciar y se dio el gobierno de facto de Ponce Baides, quien también fue derrocado, esto el 20 de octubre de 1944, con la revolución que traería 14 años de cierto bienestar para nuestro país durante el tiempo que estuvo el presidente Juan José Arevalo Bermejo y José Jacobo Arbenz. Juan José Arevalo Bermejo hasta hoy en día muy recordado por hacer grandes avances como el Código de Trabajo, como la reforma agraria, como la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, entre muchas otras mejoras a nivel político, social, económico y democrático en nuestro país. A él lo sucedió José Jacobo Arbenz, quien fue presidente hasta que llegó la contrarrevolución que fue financiada por los Estados Unidos en 1954. Fue en ese momento cuando él fue eliminado de la presidencia, fue obligado a renunciar y a partir de este derrocamiento se regresó a todo lo que lamentablemente nuestro país vivía antes de la revolución. Esto provocó que los grupos sociales se vieran afectados, esencialmente los pueblos indígenas y las comunidades del interior del país. Como consecuencia de esto se desencadenó un conflicto que duraría 36 años, un conflicto que empezó en 1960 y terminó el 29 de diciembre de 1996, pero que durante ese periodo cobraría muchas vidas de nuestros hermanos guatemaltecos y provocaría grandes problemas y una infinidad de violaciones a los derechos humanos. Fue entonces que en 1960 los grupos armados empezaron a hacer levantamientos para poder derrocar a la presidencia en ese momento y levantarse contra el Estado. Fue entonces que el Estado no se quedó tranquilo y levantó al ejército y a los soldados para pelear contra los pueblos y contra los civiles que pretendían llevar a cabo este derrocamiento. Fue así que empezó lo que hoy conocemos como el conflicto armado interno. Aunque este conflicto tardó 36 años, hubo un periodo que fue lamentablemente mucho más sangriento que todo el resto del conflicto. Este periodo fue el comprendido entre 1991 y 1993, periodo durante el cual el presidente de nuestro país fue Efraín Ríos Montt, quien llevó a cabo una acción completamente lamentable y que mancha por completo la historia de nuestro país, como es un genocidio en el cual erradicó a gran parte de la población del pueblo indígena Ixil, lo cual conocemos claramente que se encuadra dentro de lo que conocemos como el delito de genocidio, que es eliminar o pretender eliminar a un determinado sector, pueblo, raza, grupo étnico, y esto fue lo que pasó lamentablemente en nuestro país. Esto es algo que es un episodio muy triste de nuestra historia y que aunque no lo querramos aceptar o lo querramos ver desde otro punto de vista, es así como se dio. Para empezar a dar fin a este conflicto armado interno, que tuvo un sinfín de problemas y que acarreó la muerte de alrededor de 200,000 personas, por supuesto todos ellos guatemaltecos, y que posteriormente hizo que se crearan los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial, un periodo durante el cual hubo violaciones de derechos esencialmente contra las mujeres. Muchas mujeres fueron afectadas de todas las maneras. Un sinfín de problemas y de agresiones que se dieron contra ellas, que hicieron que las mujeres, aunque siempre han sido un sector muy atacado, un sector muy vulnerable, durante ese periodo lo fueron mucho más. También hubo desplazamiento de pueblos, esencialmente de pueblos de Huehuetenango y de pueblos de Alta Verapaz,
Esto hizo que tuvieran que irse de nuestro país. Muchos se fueron a México, muchos huyeron a otras partes, muchos tuvieron que vivir ocultos, escondiéndose, huyendo, pero también peleando. Y fue por eso que hubo grandes levantamientos de armas de los civiles contra el Estado. Estas son parte de las historias que hoy conocemos, no solo por los grandes historiadores, por los libros, sino también por los relatos de las personas de la tercera edad, relatos de nuestros abuelos, que lamentablemente vivieron estos momentos de nuestro país y que nos han contado lo triste y lo trágico que para ellos fue vivir estos 36 años o parte de estos 36 años de conflicto. La paz llegó a nuestro país, al menos de forma relativa y al menos dentro de los textos, alrededor de 1990 y 1996, 6 años durante los cuales se llevó a cabo la firma de 12 acuerdos, que son los que hoy conocemos como los acuerdos de paz. El primero de estos fue el que se firmó en Oslo en 1990, acuerdo con el cual se pretendía resolver el problema y buscar la manera de solucionarlo por medios políticos. Este fue el primero de 12. También tenemos uno de los acuerdos mediante el cual se establecía que se iba a reinsertar a los pueblos que habían sido desplazados a lo que antes fueron sus tierras, tierras en las cuales ellos vivían y de las cuales fueron obligados a huir. Este también era un acuerdo muy importante. Y el último de los acuerdos llegó el 29 de diciembre de 1996, que es el acuerdo de paz firme y duradera, que es con el cual se dio por fin al conflicto armado interno que duró 36 años y a partir del cual hemos tenido esta aparente paz y esta aparente sociedad más funcional y estable dentro de los grupos sociales y políticos de nuestro país. Los acuerdos de paz, que son 12, tienen al menos 4 ejes esenciales. Uno de ellos es el eje económico y político. Este se ve materializado en gran parte por un elemento crucial, que es que antes la URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, era un bloque de guerrilleros que prácticamente eran considerados enemigos del Estado de Guatemala. Fue a partir de estos acuerdos que se les dio la participación política como un partido político, partido que hasta el día de hoy permanece vigente y que durante las últimas legislaturas del Congreso de la República ha tenido a varios diputados. No ha logrado tener hasta el momento presidente o vicepresidente, no obstante es un partido importante y que forma parte de la vida política de nuestro país. Otro eje es el eje de derechos humanos. Los derechos humanos se vieron ampliamente afectados, no solo durante el tiempo del conflicto armado interno, sino durante toda la historia de nuestro país. Afortunadamente, a día de hoy, vivimos más acorde a lo que se pretende que debe ser el respeto a los derechos humanos. Nuestra Constitución lo establece. En nuestra Constitución tenemos una gran variedad de derechos y libertades que se nos debe garantizar como guatemaltecos. Lamentablemente, no todas son respetadas, no todas han prevalecido, pero tenemos la esperanza de que si nuestra sociedad continúa avanzando, en algún momento nuestros derechos realmente serán respetados como debe ser. Con los acuerdos de paz se estableció el respeto a los derechos humanos, esencialmente aquellos grupos que habían sido ampliamente vulnerados durante este tiempo, que fueron los grupos indígenas, los sectores campesinos y también las mujeres, un sector ampliamente violentado y vulnerado. Otro de los ejes de los acuerdos de paz es el eje social, con el cual se pretendía establecer una igualdad social y la regeneración del tejido social. Este tejido social se vio ampliamente afectado durante esta época de 36 años. Y el cuarto eje es el eje de respeto a los pueblos indígenas. Esto lo vemos también en el artículo 66 de nuestra Constitución, artículo en el cual se establece la protección, el respeto y también el fomento a los pueblos indígenas, a sus formas de organización, entre otros aspectos importantes. Cabe resaltar que los pueblos indígenas hasta el día de hoy siguen siendo y deben ser siempre uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Deben ser siempre una parte que represente lo que somos como guatemaltecos. El derecho consuetudinario ha sido parte importante en nuestro país. La costumbre es algo que hasta el día de hoy se respeta y que rige ampliamente lo que pasa en nuestro país, esencialmente en algunos departamentos, como es el departamento de Sololá o el departamento de Totonicapán, donde agrupaciones muy importantes como los 48 cantones han hecho que muchos derechos sean respetados y muchas veces han liderado grandes luchas sociales. Los acuerdos de paz han traído, en cierto modo, paz a nuestro país. Cabe mencionar que esa paz es parcial, que esa paz es relativa, que debemos entender esa paz como la ausencia de conflicto, como la ausencia de un conflicto armado.
el cese a la guerra que en algún momento vivió nuestro país. No obstante, aún hay mucha desigualdad social, hay mucha desigualdad económica, aún prevalece la discriminación, el clasismo y muchas otras formas inadecuadas de convivir como sociedad. Debemos cada día mejorar, progresar y tratar de educarnos, porque la educación es lo único que puede hacer que como sociedad guatemalteca mejoremos. Y esto puede ser la llave de un futuro más estable, un futuro en el cual se respeten los derechos humanos y en el cual realmente haya igualdad. Nuestro país, legislativamente hablando, ha avanzado mucho últimamente. Por ejemplo, tenemos el decreto 22/2008, que es la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Una ley que ha traído cierta igualdad a la balanza que estaba completamente desbalanceada entre hombres y mujeres. Y por ley por la cual hoy las mujeres tienen cierta protección que siempre debieron haber tenido y que afortunadamente el día de hoy tienen. Esta ley las protege y garantiza que ellas puedan desarrollarse mejor dentro de nuestra sociedad. Este es uno de los aspectos importantes de la ley y del derecho de nuestro país, que indudablemente continuará avanzando si nos continuamos educando y así podemos buscar un mejor futuro, no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras, haciendo que en nuestro país realmente exista aquello que el acuerdo número 12 de los acuerdos de paz pretende: la paz firme y duradera.